Muy bien, amigos y amigas de Cerovka, feliz noche y bienvenidos nuevamente a su espacio Aprendiendo Más. Como siempre, me acompañan el profesor Miguel y Rafael Martín. ¿Cómo están, profesores? Ahí muy Muy bien. bien, muy bien. ¿Cómo anda todo por aquí? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, uno de los puntos importantes, justamente aquí nuestra audiencia ha venido solicitando varias áreas de discusión y de análisis que tienen que ver justamente, por un lado, el tema de la necesidad de entender a profundidad todo lo que tiene que ver con la radiómica y por el otro, justamente una de las áreas que estuvimos desarrollando bastante a finales del año pasado, que tiene que ver con el micro ARN. En función a eso, hemos establecido estas dos líneas, digamos, de desarrollo comunicacional para este conversatorio, pero además le vamos a traer una sorpresa que la vamos a comentar al final del día de hoy, pero que va enmarcada en desarrollar estas áreas de una manera más importante. Por supuesto que aquí en este conversatorio vamos a ir analizando cada una de estas dos áreas temáticas. En el caso de la radiómica, lo primero que debemos entender, y sobre todo mucha gente lo ha venido comunicando y consultando en las redes sociales, en relación al tema de, bueno, si la imagen médica es lo mismo o es igual a una imagen JPG o PNG o una imagen que yo paso a PDF, y no. Es decir, la imagen médica tiene una característica particular y tiene un formato que es el que conocemos como un formato de tipo DICOM y que justamente nos permite analizar la imagen médica como esa matriz numérica que va asociada además con las propiedades físicas que estamos evaluando, ¿no? Y a partir de allí le podemos dar forma, estructura, podemos analizar esa imagen médica, podemos transformar esa imagen médica para después lograr, por ejemplo, una fusión de imagen. Podemos procesar la imagen médica aplicándole una serie de filtros. Es decir, la imagen médica, a pesar de que yo pueda decir, bueno, mira, yo tengo un teléfono que tiene, no sé, 40 megapíxeles o 20 megapíxeles, así que, mira, es mejor que yo tome la foto de una radiografía o de una tomografía y en teoría pareciera que voy a tener una mejor resolución. Para poder entender este y otros conceptos que van asociados a la imagen médica, a comprender de qué va la resolución, el tamaño de matriz, el campo de visión útil, cómo después yo puedo procesar justamente una imagen de este tipo, una imagen de tipo DICO, y cómo, por ejemplo, yo puedo en un visor médico, yo puedo procesar y analizar una imagen de este estilo. Justamente para ello es que hemos venido desarrollando toda la secuencia especializada de análisis en el procesamiento de imágenes. El día de hoy hemos querido partir justamente de sentar esa base general de qué es la radiómica. Es decir, a partir de una imagen médica yo puedo extraer una cantidad de características y esas características las puedo procesar, analizar, bien sea con la ayuda de la inteligencia artificial o por manipulación y análisis, digamos, de manera individual por parte del operador. Pero en cualquier caso es a partir de una imagen médica que proviene a su vez de analizar algún principio físico, bien sea de atenuación o de densidad protónica o de tiempos de relajación, o en cualquiera de esos casos obviamente se va a traducir en esa matriz numérica que se va a convertir justamente en esa imagen que nosotros vamos a analizar. Entonces, bueno, el día de hoy vamos justamente a iniciar este proceso del análisis y de la conformación de lo que tiene que ver con la radiómica y para eso justamente el profesor Miguel, bueno, va a arrancar con esta conversación. Bueno, muy bien. Yo necesito compartir Pantalla, sí, pantalla. y por Esperemos, ahí. esperemos que el sistema no me dé problema. Ah, ahí Ya, está como coanfitrión, o sea que en teoría debería funcionar. Vamos a ver. déjame, ya. Ok, voy a ir. Ya.
Ahí se logra ver. Se está empezando a ver, sí, está cargando la imagen. Bueno, en principio, mientras se carga la imagen, yo voy a irme Ahí está. refiriendo. Perfecto. Entonces, lo que tenemos como radiómica es un tema que es relativamente reciente. Ya en otras oportunidades dentro de este programa lo hemos tocado. Yo voy a hacer un pasaje introductorio general que nos permita ver hasta los alcances que puede tener la radiómica en sí. Eh, en principio, ¿de qué se trata la radiómica? La radiómica se define como la conversión de imágenes de datos de alta dimensionalidad para hacer con ellos una subsecuente minería de esos mismos datos y ayudar en soportando la toma de decisiones. Eso en principio, eh, el origen que tuvo la radiómica como tal vino de la necesidad de tener información sobre una patología que aqueja mucho a la humanidad, que es justamente el cáncer. Entonces, todo lo referente a estudios oncológicos fue tomado en consideración primeramente para la radiómica. Sin embargo, esta misma es aplicable a cualquier otro tipo de patología que se quiera evidenciar a través de las imágenes. Eh, Como tal, ya que ella va a manipular imágenes médicas, pues puede manipular una gran variedad de modalidades de imagen. Ya Omar mencionó que podíamos estar hablando de imágenes que pudieran ser imágenes de tomografía, resonancia magnética, tomografía de emisión de positrones, ultrasonido, etcétera. Y de ahí, de cada una de esas imágenes, establecer unas características que van a identificar digitalmente a esas imágenes. Es decir, las imágenes todas son tratadas en la radiómica de una manera similar en cuanto a que indiferentemente si unas son, por ejemplo, resonancias magnéticas y otras son tomografías que tienen física diferente asociada, eh, son tratadas desde el punto de vista digital en igual manera por la radiómica. Entonces, eso es, digamos, el estado generalizado y actual en el cual se encuentra la radiómica a nivel mundial. Esas características radiómicas se pueden extraer a partir de ciertas regiones de la imagen que se pueden identificar en forma diferente sin hacer necesariamente un análisis radiómico, pero también se puede hacer para toda la imagen en su conjunto y poder extraer de ahí regiones que tienen propiedades o características radiómicas similares. Entonces de eso se confeccionan regiones que generalmente se definen como hábitats y creo que el término hábitat es bastante bueno en el sentido de que donde en un hábitat conviven varias especies, de alguna manera se relacionan, bueno, en un hábitat conviven varias características radiómicas que son comunes a ese hábitat. Y tiene una ventaja, uno diría, bueno, ¿por qué se llama radiómica? Bueno, en principio, antes de que existiera la radiómica, existían otras ómicas, y, por ejemplo, la genómica, y se han ido añadiendo muchas más ómicas aparte de la radiómica. Tenemos también la transcriptómica, la metabolómica, en fin, hay muchas ómicas. Entonces, siendo una ómica más, en principio puede relacionarse fácilmente con otras primas hermanas, como son las otras ómicas que ya están presentes, y eso generará generalmente una base de datos muy grande. Eh, Algunas aplicaciones que puede tener. Ahora, profe, voy a interrumpirlo un minutico, ¿no? Porque hay muchos, digamos, comentarios que van en respecto a por qué obtener esto, ¿no? Es decir, nosotros veníamos acostumbrados en la radiología convencional, por ejemplo, a hacer valoraciones en función de las diferencias en la escala de grises, es decir, en cómo yo estaba, cómo se atenuaba la radiación dependiendo del tipo de tejido o dentro de un mismo tejido, cómo yo tenía zonas en donde veía zonas más oscuras o más claras. Luego vienen los distintos avances, por supuesto, y me permite, por ejemplo, en el caso tomográfico, tener una valoración, un número, cuantificar la imagen,
no solamente en la vista del médico radiólogo, sino tener una valoración en función del coeficiente de atenuación de un determinado punto en donde yo me estoy parando o de un ROI versus, obviamente, el coeficiente de atenuación del agua y tener una referencia, ¿sí? Es decir, yo iba cuantificando, lo mismo en resonancia, es decir, yo puedo ir cuantificando, igual, por ejemplo, en medicina nuclear con PET, que puedo cuantificar el valor, el SV, el valor estandarizado de incorporación. Pero hasta este punto estamos hablando de elementos puntuales de medición. Ahora bien, la radiómica surge porque yo ahora voy a poder evaluar muchas más cosas, ¿sí? Es decir, hay cosas que yo como ser humano no puedo ver a simple vista. Más allá de que pueda haber tal vez una coloración distinta dentro de una escala de grises, incluso esa diferenciación en la escala de grises también tiene un límite para mi propio ojo. Sí, es correcto lo que tú dices. Además, has dicho algo que creo que pone como una diferencia más o menos bien definida entre lo que sería la radiología convencional y la radiología apoyada por radiómica. En la radiología convencional, a lo que se apela es a las variaciones de contraste que puede tener la imagen según la técnica que se utilice para generarla. Y, por supuesto, la experiencia de la radiología anatómica que se tiene allí. Es decir, hay un conocimiento de la anatomía y cuando hay variaciones de esta anatomía, estamos hablando de imágenes mayormente estructurales. Cuando surgen imágenes que ya no son de tipo estructural, se sigue en la radiología convencional, se sigue usando la misma idea. Es decir, yo observo cambios por contraste y eso es lo que permiten hacer un diagnóstico. Pero hay cantidades que no se pueden evaluar, los humanos no las evalúa. De alguna forma, quiero decir con esto, no las cuantifica. Por ejemplo, una muy conocida en el mundo de la fotografía es la textura. Exacto. Una imagen a mí me puede parecer que tiene una textura mayor o menor si yo veo algún granulado o algo así en la imagen que me indica que eso, si yo lo tocara, sentiría una textura. La textura está asociada al sentido del tacto, no al sentido de la vista. Y una de las potencialidades fuertes que tiene la radiómica es que nos permite evidenciar, desde el punto de vista de los niveles digitales, variaciones de textura que pueden estar asociadas a la patología. De hecho, una de las cosas que produce la radiómica es la generación de biomarcadores de imagen, que es algo que pone ya al terreno de la generación de las imágenes médicas, no solamente en el mundo de la radiología o de lo que podía venir del área de medicina nuclear, donde se usan otros elementos para analizar una imagen, sino en algo que es completamente nuevo, porque la imagen se ve a los ojos de cómo la ve un computador. Y un computador puede precisar, ya lo vamos a ver a lo largo de los programas que se pueden hacer, que eventualmente eso es una de las fortalezas que tiene en sí la radiómica como tal. Y Bueno, ahí habría que añadir tal vez que se abra el potencial para poder acceder a cantidades que tienen que ver con la física, la química y la biología que tiene el sistema. O sea, por llegar a conocer con mucho más detalle todo lo que tiene que ver con las estructuras básicas que tenemos allí. O sea, supuesto, yo os diría que esa posibilidad es la más interesante de todas, sí. porque entonces se puede correlacionar la patología con procesos físicos, químicos y biológicos que yo voy a poder observar en una forma directa. Claro, claro. Claro, O sea, entonces, ojo, con esto lo que queremos puntualizar, muchachos, todos aquellos que nos están viendo y nos acompañan semana a semana, es justamente entonces que la radiómica me permite ser ese acompañamiento o ese análisis que va mucho más allá de lo que mi percepción visual me permite observar en una imagen médica. Y de esta manera, tal y como lo conecta el profesor Rafael con el profesor Miguel, me permite entonces además establecer relaciones que yo no podía ver inicialmente. Es decir,
correcto. Yo sé que si yo tengo una imagen de tomografía o de resonancia, tengo una imagen estructural. En algunos casos puedo tener una imagen funcional con resonancia magnética funcional. En el caso de medicina nuclear tengo imágenes funcionales. Pero en este caso estamos hablando de un paso más allá. Es decir, estamos viendo cómo conectar, cómo esa imagen médica o esas diferentes, como bien lo comentaba el profesor, esas diferentes características radiómicas que vamos a extraer de la imagen, yo las voy a poder conectar ahora con cambios en la biología, cambios en la fisiología, cambios desde el punto de vista entonces tanto químicos como biológicos como físicos, y ahora sí tener un mejor entendimiento de la afectación del paciente. Sí, es Entonces, correcto. ahora sí vamos a esas aplicaciones de la radiómica, es decir, entendiendo esto para que toda nuestra audiencia estemos todos alineados, ahora sí podemos continuar. Ahora, entendiendo que estos son esos insumos que voy a tener, vamos a ver ahora esas aplicaciones de la radiómica que nos iba a comentar el profesor Miguel. Bueno, bueno, aquí ya, la lista está ahí, pero esas son solamente algunas. Uno puede Claro, predecir cómo evoluciona una enfermedad o hacer un seguimiento a una enfermedad. Ahí está mencionado tumor, pero eventualmente no es solamente, como ya mencioné al principio, aplicable solamente al cáncer o a enfermedades oncológicas, sino que puede aplicarse en general también a otro tipo de patologías. Entonces, la evolución de la enfermedad o la evolución de un tratamiento cuando hay una enfermedad también se puede llevar. De todos esos puntos de aplicaciones, en mi opinión, la más importante es la identificación de nuevos biomarcadores de imagen. Es decir, aparte de los que convencionalmente todos los radiólogos y médicos nucleares pueden estar manejando, bueno, aquí encontramos que son una imagen que es hipointensa o hiperintensa en determinada cosa cuando se añadió un contraste externo. eh, Independientemente de eso, hay una forma de evaluar. Mira, se obtienen unos cambios de una determinada textura en una determinada región de la imagen y eso significa que ahí hay una existencia de la patología. Entonces, esto es, yo creo, uno de las principales aplicaciones, la búsqueda de nuevos biomarcadores de imagen, que además, y esto lo voy a aclarar desde un principio, son biomarcadores físicos, probablemente todos ellos. ¿Por qué? Porque todas las imágenes finalmente tienen un principio físico detrás para su generación y producción y claro. esos cambios de intensidad que podemos tener en la imagen tienen una correlación con una patología y por supuesto hay toda una fisiología, bioquímica y demás detrás, pero la evidencia en la imagen se manifiesta a través de que ha habido un rearreglo de estructuras a nivel celular que producen esas texturas en la imagen. Eso es lo que va a estar dando el origen a estos biomarcadores de imagen. Entonces son biomarcadores de imagen que son mayormente físicos y están asociados a patologías. La otra parte es que en sí la radiómica, como una herramienta más de análisis de imágenes, eh, en los cursos que suele haber de procesamiento de imágenes, sean bien para el área de fotografía y medios, como pudiera ser para el área médica, generalmente no incluyen, no incluyen la radiómica. Y la radiómica sí hay elementos de radiómica en ellos, no voy a decir que no, porque todo tiene su origen, pero la radiómica es una herramienta potente adicional en el mundo del procesamiento de las imágenes, en el caso de las imágenes médicas. Yo me atrevería a decir también que en otro tipo de imágenes también es potencialmente utilizable. Yo no he oído hablar de radiómica aplicada a fotografía satelital o imágenes satelitales, pero no quitaría la posibilidad de que algún parte de ese análisis se pudiera seguir. Bueno, eh, es muy importante la radiómica para poder servir de apoyo tanto a la investigación como a la práctica clínica. Por un lado, la investigación nos permite obtener quizás nueva información, nuevos parámetros que pueden ser de importancia para definir la enfermedad, pero por otro lado, tiene la manera de cuantificar, evaluar la evolución que ocurre en la práctica clínica.
Y la práctica clínica también está la parte diagnóstica, pero también está la parte de pronóstico. Entonces, Claro. todo eso está involucrado y ahí la radiómica juega un papel fundamental. Y en principio voy a referirme ahora un poco a lo que sería lo que caracteriza un poco en qué consiste la radiómica, o sea, cómo se juega este juego de la radiómica. Bueno, primero el juego comienza porque hay que adquirir potencialmente, puede ser una imagen de una sola modalidad o puede ser un conjunto de modalidades de imagen que están combinadas todas. En esas imágenes hay que hacer, ante todo, un procedimiento de procesamiento de imágenes que en otras oportunidades nos vamos a referir a él, que es la segmentación de regiones dentro de la imagen, con la finalidad de poder hacer el análisis radiómico en ellas. Dentro de esas regiones o regiones de interés o ROIs, es que uno puede evaluar, hacer la extracción de características. Y hay diferentes características que se pueden extraer. Hay características que son de tipo estructural, hay características que son de tipo que tienen que ver con lo que llamamos inicialmente texturas, y hay también características que tienen que ver con propiedades que pueden estar siendo parte de las modalidades de imagen que se están utilizando. Por ejemplo, si se utilizan imágenes de tomografía de emisión de positrón, pues hay una característica que se podría estar evaluando es una distribución de un valor de captación estandarizado o un SV. Entonces, esa extracción de características sucede como siguiente paso. Luego se producen una enorme cantidad de datos, porque una de las cosas que es propiedad de la radiómica es que el número de características radiómicas pudiera decirse que tiende a infinito. Nunca va a ser infinito, pero puede ser tantas como si quieran proveer. Inclusive cuando se habla de texturas hay una variedad enorme de posibles, aún usando la misma definición para una textura, hay una gran cantidad de características radiómicas que se pueden producir con esa misma definición de textura. Ahora, profe, aquí lo detengo un momento porque hay una pregunta que creo que va muy de la mano de esto. Y la pregunta era enfocada justamente así cualquiera puede desde su ambiente de trabajo generar entonces estudios de radiómica o extracción de características radiómicas para la práctica clínica. Y aquí voy a un punto que voy a conectar justamente con lo que usted indica. Si tenemos tantas opciones de características radiómicas con las cuales puedo extraer e incluso una misma característica, como es el caso de textura, lo pudiéramos interpretar de múltiples formas, ¿cómo logramos estandarizar para que yo pueda comparar? Sí, o sea, porque imagínese, yo estoy en mi servicio y hago una evaluación, una medición particular, otro hace otra, otro hace otro, otro hace, obviamente no vamos a poder estandarizar, ¿no? Claro, ahí hay un tema que es parte de este mundo de la radiómica, que es que hay que reducir Muy de bien. todas las características que se pueden proponer, hay que reducir aquellas que sean significativas, aquellas que tengan algún sentido. Para darle sentido, hay varias vías. Una inicialmente utilizada y creo que aún está siendo utilizada es el criterio de los investigadores que están proponiendo hacer un análisis radiológico. O sea, yo no voy a tomar en cuenta estas porque me parece que no tengo necesidad de tomar en cuenta esas características. Eh, Me falta de la lámina mencionar que después que se tienen esas características y se ha procedido a seleccionar aquellas que son suficientemente buenas, que hay una reducción sustancial, eh, es que se hace un modelo de lo que se quiere evaluar para con esas características radiómicas. Para ese modelo tiene muchas vertientes. Una de las vertientes que tiene es usando los famosos modelos que se utilizan en inteligencia artificial. Eso es algo que ocurre. Pero hay otras posibilidades. Pero ese modelo supone que de todas esas características, una vez reducidas a las que son importantes o relevantes,
sale una comprobación con la realidad de si lo que esas características informan tiene una potencialidad de ser usado como un biomarcador y Claro. permite, por ejemplo, clasificar pacientes en un estudio, hacer una estratificación de pacientes en un estudio para poder sacar una importancia de esas características. Entonces, ¿cómo está el estado del arte en términos de radiómica hoy en día? Ujú. No es que uno dice, yo voy a generar un caracterizador radiómico universal, con lo cual yo saco biomarcadores por todos lados y él me va a decir, mira, esto es un problema cardíaco, esto es un problema cáncer, esto es un problema diabetes, un problema... No, eso no va a ser. Hay que partir de entrada que hay un problema de diagnóstico donde hay que, digamos, agudizar el diagnóstico, mejorar el diagnóstico, y eso plantea todo un esquema que sigue esta misma trayectoria para generar los biomarcadores de imagen que se pudieran obtener. Entonces vamos a ver, profe, lo atajo aquí porque justamente esas son las preguntas que van de la mano. Desde el punto de vista práctico, ¿sí? Yo tengo un paciente, por ejemplo, un paciente normal, digamos normal, que no tiene una patología, ¿no? Porque uno no sabe, pero en general, normal, por ejemplo, si estamos evaluando cerebro, bueno, vamos a suponer que hay un paciente normal y no tengo un paciente, tengo que tener múltiples pacientes para de allí extraer características radiómicas de esa población control para de esa manera establecer esos biomarcadores y poder evaluar qué ocurre allí versus otro grupo de pacientes, por ejemplo, conocidos con enfermedad de Alzheimer, por poner un ejemplo, y evaluar esas mismas características radiómicas ahora en esos pacientes con enfermedad de Alzheimer. Una vez que yo tengo suficiente data, y por eso es que lo importante aquí, una de las cosas que nos comenta el profesor Miguel es justamente la importancia de hacer esa comparativa versus la clínica. Es decir, una vez que yo tengo una data importante, que yo puedo a partir de esas características radiómicas poder establecer unas particulares como biomarcadores, es que yo después me puedo ir, por ejemplo, a un paciente X que no sé si tiene Alzheimer, Parkinson o la mezcla, o si es normal, y poder entonces comparar esas características radiómicas versus lo que yo ya tengo caracterizado. ¿Sería algo así, por ejemplo? Sí, es así, o sea, digamos, para lograr sacar unos biomarcadores de imagen hay que hacer un estudio que tiene que tener eh, casos donde no hay la enfermedad, casos donde está la enfermedad o casos donde la enfermedad está en diferentes grados, Exacto, porque exacto. hasta allá vamos. Entonces, es una vez que ese estudio se realizó y se determinaron con cierta aceptación que esos son los biomarcadores de imagen, llega un paciente que, desde el punto de vista de otras observaciones clínicas, se supone que tiene esa enfermedad. Lo que mencionaste tú, el ejemplo de si tiene Alzheimer o tiene otro tipo de demencia, vamos a Sí, suponer. sí, Entonces, el poder decir, mira, es Alzheimer o es otro tipo de demencia, ese paciente no se sabe, bueno, tiene una cierta idea de qué es lo que tiene con otros análisis que se le pueden haber hecho. Llega, habiendo ocurrido este estudio radiómico que determina que hay unos biomarcadores de imagen que caracterizarían si es Alzheimer o es otra demencia, y este paciente va a poder ser clasificado, va a poderse decir, mira, esto es lo que ocurre. Luego, ese es el caso para poder diagnosticar algo o terminar de afinar el diagnóstico de una patología. Pero también es el caso donde hay una patología y el paciente está bajo tratamiento. exacto. Entonces, el biomarcador, en este caso un biomarcador de imagen, va a tener unos cambios en el tiempo conforme el tratamiento ocurre. Y esto permite, pues, si se sabe que ese es un biomarcador, que eso fue ya el aporte que dio la radiómica, entonces eso se puede usar. ¿Dónde Claro, entra en porque me juego? permitiría saber si está respondiendo bien o no al tratamiento. Claro, O sea, ahí tendría yo,
o sea, ese sustento, esa parte que le da la radiómica es justamente la posibilidad de evaluar más allá de que yo nada más vea un cambio anatómico o estructural en la imagen de tomografía o de resonancia, etcétera, es que yo pueda analizar esa característica radiómica y entender si está resultando o no, o si debo cambiar la conducta terapéutica, por ejemplo. Claro, así es. O sea, en principio, digamos, pero tiene que haber ocurrido primero el estudio. Es decir, Claro, por supuesto, totalmente. no es que no puede nunca haber la ruta. Eso sería una ruta desesperada de que me llegó el paciente, no sabemos lo que tiene y empezamos a producir imágenes y sacar Claro, resultados para ver qué podemos entender de ahí. claro, Eh, digamos, yo estoy haciendo medio una especie de chiste con esto, pero no es un chiste. Eh, la situación real es que cuando un paciente tiene una patología determinada, se le manda a hacer una cantidad de imágenes, una cierta colección de imágenes para ver qué es lo que esas imágenes van a decir. claro, Ahí hay toda una experiencia previa, histórica y de conocimiento que indica que esas son las imágenes que hay que hacer para esa sospecha de esa patología. Eso está bien. Pero al principio eh, se está lanzando como cuando se hace pesca con malla, con red, se está lanzando la red a ver qué cae, en cierta forma. Radiómica no está muy lejos de eso. Radiómica está muy parecido a eso en el sentido de que las características radiómicas no sabemos cuáles son las buenas, entonces está lanzando la red para todos lados, en todas direcciones, para ver cuál pescamos, que es efectivamente la buena, que son las que son relevantes para hacer eso. Y eso es un trabajo, los que hacen pesca con red, saben de que capturan lo que pueden, no necesariamente lo que quieren. Entonces aquí con radiómica pasa lo mismo. Nadie tiene idea de que por dónde van a salir las cosas, pero hay métodos y da una metodología bien estructurada y bien razonada para llegar a conclusiones que permiten darle un buen uso a estos biomarcadores de imagen. claro, porque de esta manera no quiere decir que haya una sola característica radiómica espectacular que me dé el resultado de cáncer. Ojo, todavía no se ha descubierto. No, Tampoco me está diciendo que son las 100.000 o las 500.000 o las 10 millones de características que yo voy a poder extraer. Es decir, parte del estudio de la radiómica y que por eso es lo interesante que estamos viviendo en este momento, digamos, de la ciencia, es que precisamente probablemente sea una ponderación de varias características radiómicas en donde yo le daré más peso a unas y a otras dependiendo de si estoy evaluando un tumor o si estoy evaluando el caso del cerebro o si estoy evaluando, o sea, es decir, ahorita estamos en un momento súper interesante y por eso hemos querido desarrollar justamente todo este análisis a profundidad de lo que tiene que ver con la radiómica. Pero además lo hemos querido llevar más allá y es un poco lo que quería comentarles ahorita en aras del tiempo, es que sepan que hemos estado preparando ahorita y nos hemos estado desarrollando para justamente compartir con ustedes unos conversatorios bastante generales sobre el caso de la radiómica, sobre el caso del microRN, pero adicionalmente vamos a brindar un curso especializado en radiómica, un curso especializado en microRN, para poder entender a plenitud, a detalle, cada uno de estos aspectos que hemos estado aquí compartiendo con ustedes. Así que los invitamos a que obviamente estén muy, pero muy pendientes de las inscripciones en este curso y que, bueno, por supuesto, nos sigan acompañando semana a semana en Aprendiendo Más. Vamos a continuar ahorita aquí con el resto de las láminas, pero sí importante tener claridad con estos puntos. bueno, yo voy a añadir una parte que te faltó, Sí, también sí. inteligencia artificial aplicada en medicina, Inteligencia artificial, claro que sí. que ese es el punto a donde yo creo que voy a llegar ahora en algún momento, porque la radiómica no está exenta de relacionarse con la inteligencia artificial como todo en nuestras vidas en estos tiempos, ¿no? Vamos a Así decir es. de esta manera. Voy a llegar bueno, me voy a saltar un poco, bueno, Sí, sí, las podemos, sí, me puedo saltar esto porque sí, eventualmente, porque después la vamos a hablar con bastante detalle, ¿sí? este, aquí quiero poner un poco un esquema, simple esquema de qué, qué es lo que uno espera tener como característica radiológica. Y hay una clasificación, hay unas que son de primer orden y otras de órdenes superiores.
uno podría decir que la radiómica tiene una parte muy sencilla que es analizar el histograma de la imagen, que ya en otras oportunidades eso se detallará y en los cursos que acaba de mencionar Omar, todo eso se va a detallar de una manera eh, mucho más completa. Este, el histograma da muchísima información de uso de radiómica. Es increíble la cantidad de información que puede dar solamente el histograma. Y el histograma da para producir un número más limitado de características radiológicas. Pero luego, Pero, profe, vamos a explicar un poco. Acuérdense que en la audiencia tenemos de todo, biólogos que pueden conocer de histograma, pero médicos, tecnólogos, enfermeras, bueno, ajá. la idea del histograma es la siguiente. Uno tiene una imagen, como esta que está representada aquí, Sí, y dentro de esa imagen yo estoy delimitando una región de interés, que es esta que está aquí, que la tengo ampliada acá. Y aquí lo que vemos son en colores, serían los valores de los niveles digitales. Entonces, ¿cómo se confecciona el histograma? El histograma se confecciona de la siguiente forma. Yo tomo y cuento cuántas veces aparece, en este caso aquí creo, dependiendo de los colores como lo veamos cada quien, pero aquí hay unos cuadritos que tienen color amarillo y otros que tienen color verde, vamos a decir así. Yo cuento cuántos son amarillos y eso me da una posición en el histograma determinada y cuento cuántos son verdes y dependiendo de la intensidad de imagen, que en este caso está referida en colores, yo puedo construir una cosa como esta que está aquí, que está, así es. que es el histograma. Eh, yo tengo una página más adelante que tiene un poco eso del histograma, pero no es muy diferente de esta, así que Ok, pero al final pudiésemos definirlo como una especie de clasificación sí, de imagen, ¿sí? sí, Es decir, vamos a pensar en una imagen sencilla, una imagen que es nada más blanco y negro. ujú, Eso tiene un histograma que son dos barras, una está en exacto, el blanco y otra está en el negro. No hay otros colores. O sea, vamos a suponer que blanco sea 1 y negro sea sí, 0. Bueno, tiene una raya, una barra en 0 y una barra en 1. No hay más. Ahora, perfecto, si hay toda una gama intermedia entre el blanco y el negro, pues tendremos barras de diferente altura, que es lo que está reflejado aquí, que es lo que va a conformar el histograma. excelente. Entonces, estas características, por ejemplo, de textura que estamos teniendo allí en una imagen, lo que hacemos es que a partir de la imagen extraemos esa información que primeramente lo vemos desde el punto de vista, digamos, en escala de grises o en colores, y la vamos a traducir, digamos, a partir de un histograma. La vamos a poder cuantificar y clasificar a partir de un histograma. Una manera en cómo podemos traducir esa imagen en una representación matemática, ¿sí? Claro. De esta distribución de ese Sí, histograma, se pueden sacar propiedades. Se puede sacar, por ejemplo, cuál es el valor promedio claro. del nivel digital que tiene. Se puede sacar cuánto es su amplitud, cómo se extiende en el rango de valores digitales. Estoy usando términos coloquiales porque eso tiene unos términos técnicos específicos que no lo voy a mencionar en Claro, este momento, claro, claro. pero en principio uno puede sacar propiedades. Por ejemplo, en ese histograma que se ve en pantalla, pues se ve que hay como dos picos. Hay un pico muy intenso al lado derecho y un pico menos intenso al lado izquierdo. Y en Así medio de es. toda una zona que tiene diferente altura. Entonces ahí, por lo menos uno diría, ahí hay dos cosas que posiblemente, y no posiblemente, seguramente, uno corresponde a lo que está aquí pintado de amarillo y lo que está pintado de verde en la Claro. imagen que tenemos acá. Ok, Y los, otra cosa sí, es como tienes una distribución allí, eso necesariamente va a tener asociada una entropía, que tiene un sí, valor muy pero importante en términos de yo la no, interpretación que uno puede dar. yo no quise dar los nombres técnicos, pero hay muchas cosas que se pueden poner. La entropía, porque a este histograma se le asocia información, entonces ahí Claro. hay, según la teoría de información, se define una entropía, que es la entropía, básicamente la entropía de Shannon, y bueno, Exacto. pero eso, digamos, caemos en ese detalle. Luego me voy a referir a los órdenes superiores. Los órdenes superiores ya es pensar en ver esa imagen no como el histograma solamente, sino como
como lo que es. Esto es una matriz de intensidades. Ahí hay intensidades diferentes, en cada cuadrito hay una intensidad diferente. Ujú. Entonces yo quiero ver cómo se relacionan la intensidad en un cuadrito o en un píxel con la intensidad en un píxel que está desplazado, por ejemplo, a la derecha por dos unidades o Sí. está desplazado en un cierto ángulo. Eso permite una enorme cantidad de definiciones. Ahí están nombradas con unas siglas, unas cuantas de ellas, no voy a caer en el detalle, pero Sí. eso da información de qué, de lo que nos parece ser la textura de la imagen. Ahí está metido el concepto de textura de la imagen. Pero estas son Claro. propiedades que salen porque son, como dice el título de la lámina, características de textura estadística. Todas estas sirven para evaluar textura de la imagen, porque el mismo histograma también sirve para evaluar textura. Da información de la textura. La cuestión es que hay otro tipo de característica radiómica que no tiene nada que ver con esto. Tiene que ver Ujú. con la forma que tiene lo que se ha segmentado. Entonces son características morfológicas. Esas son de otro tipo, pero también están allí. Por ejemplo, una característica morfológica que a lo mejor le puede sonar a los oídos a la gente es la dimensión fractal del objeto que se ha segmentado. Eso es suena que he dicho algo complicado, pero en principio se sabe muy bien que las cosas naturales, las cosas que tenemos en nuestro universo, pues son mayormente, seguramente son fractales y en un tiempo, en el pasado, estuvo muy de moda un libro que escribió Benoit van der Broek, que es precisamente sobre la naturaleza fractal. O sea, los fractales en la naturaleza. Realmente existe esa geometría y entonces una forma, como es la dimensión fractal, que es una propiedad morfológica, otras son, por ejemplo, el volumen, otra es, por ejemplo, qué tan arrugada puede estar lo que controla esa región de interés. Hay varias posibilidades de características morfológicas que son también consideradas características radiómicas. Pero las que más se utilizan en la radiómica, las que uno puede encontrar casi en cualquier parte, son las que tienen que ver con textura y las estadísticas. Estas son las más usadas, ampliamente usadas. Por Oye, ejemplo, la dimensión fractal no se usa tanto, porque a veces no tenemos una morfología que tenga necesariamente esa un característica comportamental muy allí en la importante. flor, por ejemplo, exacto. A lo mejor no tiene importancia porque esa cantidad no aparece como potencialmente útil para generar un biomarcador. Puede ser. Ok. Entonces, la cuestión de la radiómica, dicho como se dijo antes, es que eventualmente se conecta con cualquier otra ómica, pero se conecta con cualquier otra información también. No solamente las ómicas. Por ejemplo, hay información que no es ómica, información clínica, no es ómica. La bioanalítica, la que viene en ensayos de sangre o que pueda haber, Sí, esa tampoco es ómica, aunque pudiera tener un componente claro. ómico en el sentido de que depende de lo que se haga con la bioanalítica que se haga de esa muestra. Eso se puede llevar para hacer un test donde haya una determinación de proteínas que se pueda ver. Entonces podemos caer en proteómica, puede haber algo que determine, por ejemplo, lo que tenga que ver el tema de micro RN, por ejemplo. Si hay una concentración, eso también puede conducir eventualmente y seguramente puede ser que conduzca a una ómica. Entonces, lo bueno que tiene la radiómica es que se conecta con muchas otras informaciones y eso genera más elementos para poder construir esos biomarcadores de imagen que va a proveer en sí solo la radiómica. Hay una gran cantidad de datos y entonces para que los seres humanos que trabajamos en radiómica no nos volvamos locos, tenemos que poderlos analizar Profe, de alguna manera. profe, pero lo voy a atajar justamente aquí, porque esto va a ser nuestro tema para la próxima semana, donde ¿Ok? vamos a analizar, o sea, hasta aquí nos quedamos y lo que nos llevamos ahorita en la mente para esta semana es que, fíjense ustedes, la enorme, si ya de por sí las imágenes médicas, multimodalidades, es decir, que yo me hago una tomografía, un PET-CT, una resonancia con contraste, ya
me da muchísima información que debo poder conectar con el aspecto clínico. Ahora imagínense, cada una de estas imágenes médicas me genera una cantidad importante de características radiómicas que pueden estar conectadas entre sí en la misma modalidad, pero que después yo también pudiera conectar intermodalidad, ¿no? Es Sí, decir, poder conectar lo que yo extraigo de la resonancia con lo que extraigo de la tomografía, con lo que extraigo del PET y poder evaluar esto. Entonces, a raíz de todo esto, estamos hablando ahora que cada vez tenemos mayor cantidad de información. Y si a esto le sumamos, si quiere volvemos a la lámina anterior, le sumamos todo el resto de la información que podemos obtener, no solamente de las imágenes médicas, sino de el resto, digamos, de aspectos clínicos, de aspectos de analítica, incluso de aspectos hasta sociales, por ejemplo, de dónde vive la persona, etcétera. Es decir, pudiéramos integrar toda esta cantidad de información y para poderla integrar necesitamos un aliado. Es por eso entonces que nuestro próximo paso natural y que vamos a conversar la semana que viene sería justamente eso, ¿no? Es decir, inteligencia artificial, el tema del data science, de ese procesamiento de datos, ¿sí? sí. Eh, en principio, ya podríamos arrancar con, es una de las aplicaciones de inteligencia artificial vincularse con la radiómica, Así es, porque así es. Sí. hay bastante también ejemplos donde no hacen, la inteligencia artificial no hace uso de la radiómica. Ujú, ujú. En aplicaciones de medicina. Pero en radiómica, que si no se usa, no hay manera, no hay manera de llegar a la conclusión. Es decir, ahí está la cantidad de información y de datos que se juntan, que si no hay un análisis con inteligencia artificial, no, no se llega a nada, no se puede llegar a nada. Y eso uno lo ve en las publicaciones. Yo creo que en programas más adelante se podrá conversar sobre resultados recientes donde se utiliza la radiómica y se ve la íntima vinculación que tiene con Claro. con técnicas de inteligencia artificial que no necesariamente son las que últimamente mm, estemos manejando los seres humanos con mayor facilidad a través de nuestros dispositivos móviles o a través de nuestro computador. No, son unas que tienen una antigüedad que se puede llevar hasta mediados del siglo pasado, pero son técnicas de inteligencia artificial también. O sea, hay muchas formas de manejar esa gran cantidad de datos. Y hay un aspecto también que es la parte dentro del data science, que es la parte del big data. Sí. El big data sigue rutas que a veces no están mezcladas con inteligencia artificial. Entonces, hay como dos vías que puede la radiómica con lo que puede la radiómica asociarse, que eventualmente puede ser tanto la inteligencia artificial en muchas de sus versiones con técnicas de manejo de Big Data. Bueno, Y miren, para eso los invitamos a que nos acompañen el próximo jueves, ¿sí? Y así van a descubrir justamente cómo es esa conexión entre la radiómica y la inteligencia artificial, el big data, el tema del data science. O sea, aquí estamos hablando justamente de lo top a nivel mundial, de lo que se está trabajando actualmente y que necesitamos entender el porqué de las cosas. Yo siempre les digo a todos mis alumnos de cualquiera de las áreas, medicina, física, miren, por favor, si nosotros partimos del por qué, entendemos de qué estamos hablando, obviamente podemos ir construyendo un conocimiento mucho más sólido y podemos llegar mucho más lejos. Así que bueno, súper contentos con este compartir. Profesor Rafael, no sé si tiene algún otro comentario adicional que compartir con nosotros. Bueno, no, yo creo que en los últimos minutos tú lo has dicho todo. O sea, vamos para, sí, digo, vamos para allá definitivamente. Muy, muy bien. Bueno, y profesor Miguel. bueno, no, bueno, más de lo que yo ya he hablado, ¿qué te puedo decir? Muy bien, muy bien. Bueno, miren, yo diría entonces nos vemos el próximo jueves con esta
esta secuencia de conversatorios relacionados con la radiómica y vamos entonces a entender el próximo jueves cómo se conecta la radiómica con la inteligencia artificial. Así que no se lo pueden perder, los esperamos el próximo jueves nuevamente a las 7 de la noche hora Caracas, 8 de la noche hora Argentina, 6 de la tarde hora Colombia. Muchísimas gracias y feliz noche. Gracias, profesores. Noche. Feliz noche a Bueno, todos. Hasta luego. luego.